Es el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, que asiste a la apertura de trabajos del Foro de Consulta sobre el modelo educativo y la propuesta curricular para la educación obligatoria con cámaras de empresarios. A menos de 100 años de distancia, que históricamente es muy poco tiempo, ese sueño que tuvieron en ese momento Obregón y Vasconcelos en gran medida se ha cumplido. Hoy, la educación primaria en México es universal, la educación secundaria es prácticamente universal, en la educación media superior tenemos ya una cobertura de 78%, la meta sexenal es de 80%, en educación superior la cobertura llega ya al 36%. Esto con una población de 120 millones de habitantes, lo cual hace que nuestro sistema educativo, nuestro sistema de educación pública, sea uno de los 5 más grandes del mundo, después de China, de Estados Unidos, de la India y de Brasil. El sistema de educación pública más grande del mundo es el de México, con 34 millones de alumnos, 2 millones de maestros y un poco más de 260,000 edificios o planteles educativos. De ese tamaño es nuestro sistema educativo y por eso hoy, por lo menos al nivel de la educación básica, en cada rincón del país hay un maestro y hay una escuela. Eso fue un gran éxito del siglo XX en México y que hoy nos permite contar con un sistema educativo que está en todo el país. Sin embargo, tenemos que aceptar también que la calidad de ese sistema educativo deja mucho que desear. Medido como se quiera medir, con las pruebas, por ejemplo, PISA del desempeño de los alumnos, con las pruebas que tenemos aquí en México, con análisis cualitativos de diverso tipo, se mida como se mida, el desempeño de nuestro sistema educativo queda muy por debajo de lo que queremos como país y de lo que necesitamos para enfrentar el siglo XXI. Un siglo que como nunca antes cambia, la velocidad a la que cambia y se genera el conocimiento no tiene precedente. Un siglo en donde el nivel de interacción y de globalización nunca antes se había presentado, y menos para un país como el nuestro que hoy pertenece a los principales bloques comerciales del mundo, por la diversidad de los tratados de libre comercio que tenemos. Para enfrentar ese mundo, un mundo que, como por ejemplo lo ha dicho un conjunto de expertos, seguramente ustedes lo conocen, de manera concreta un conjunto de expertos del Reino Unido, en donde dicen que los empleos en los próximos 20 años, la mayoría de los empleos que van a estar en el mercado laboral en los próximos 20 años, hoy todavía ni siquiera los conocemos. ¿Por qué? Por la velocidad a la que cambia la tecnología y por lo mismo a la velocidad que cambian los procesos económicos. ¿Quién se hubiera imaginado hace 10 años que íbamos a tener fuentes de empleo muy importantes en áreas de tecnología digital o de software o de cosas relacionadas con el internet y con las redes? Esa es la velocidad a la que cambia el mundo. Y ese sistema educativo que teníamos no estaba dando las herramientas a los niños, a las niñas y a los jóvenes para enfrentar de manera adecuada a México el siglo XXI. ¿Y por qué? Porque si bien fue un sistema educativo que tuvo muchos aciertos y tuvo un gran crecimiento, tenía diversos problemas. Uno de ellos, posiblemente el central, es que era un sistema educativo altamente corporativo y clientelar, en donde el sistema no estaba estructurado en función del mérito, un sistema que no le permitía a los maestros poder tener una carrera a partir de su mérito, de su esfuerzo y tener una preparación, una formación continua que les permitiera mejorar e innovar. Era un sistema en donde las reglas, o muchas de las reglas, tenían perversiones como la venta y la herencia de plazas, como el que llegar a los puestos más importantes dependiera de las conexiones políticas de los maestros o de los favores que hicieran, ya fuera a la burocracia o al sindicato. Dependía, más que del mérito en todo caso,
de una carrera escalafonaria que no siempre estaba relacionada con el esfuerzo y con el talento. Esa era la realidad de nuestro sistema educativo. Un sistema en donde además la escuela, que es fundamental, porque es en la escuela donde están los niños, donde están las niñas, donde sucede el proceso pedagógico, eran la última cadena del sistema educativo, por la misma situación. Las escuelas era lo que menos importaba. Las escuelas simple y sencillamente recibían un conjunto de dictados, ya fuera de las burocracias oficiales o de los sindicatos, sin ninguna lógica pedagógica, sin permitir que las escuelas tuvieran espacios de autonomía de gestión que las hicieran acordes a la realidad que están viviendo, sin que tuvieran el acompañamiento pedagógico que requiere una escuela. Esa era la realidad de nuestro sistema educativo. También era una realidad que precisamente el enfoque pedagógico, así como los planes y programas, en muchos aspectos estaban ya muy retrasados. Por eso, y por eso hay que recordarlo, por eso hicimos una reforma educativa. Una reforma educativa muy profunda que cambió el artículo 3 de la Constitución para volver el derecho que tienen los niños y las niñas a una educación de calidad el centro de este nuevo sistema. Derecho que, por cierto, la Suprema Corte de Justicia ha dicho ya con toda claridad que es el derecho supremo en materia educativa. No hay ningún otro derecho que esté por encima del que tienen los niños y las niñas a una educación de calidad. Y a partir de volver el centro del sistema educativo a los niños y a las niñas, algo elemental, pero que no sucedía en nuestro sistema educativo, se está haciendo toda una reorganización. ¿Cómo? Profesionalizando la carrera de los maestros. ¿A partir de qué? Primero, de concursos de ingreso. Hoy, todo el que quiera ser maestro en México tiene que hacer un concurso y entran los que tienen las mejores calificaciones. Y además, hoy ya no es únicamente derecho de quienes estudian en una normal participar en estos exámenes o en estas evaluaciones de ingreso al servicio. Lo pueden hacer también los universitarios. Tanto normalistas como universitarios pueden presentarse y concursar por esa plaza y la obtiene quien tenga la mejor calificación. ¿Cómo? Poniendo a concursos las plazas de directores, supervisores, jefes de sector. Hoy todas esas plazas se ganan por concurso. ¿Cómo? Con procesos de evaluación que nos permiten saber qué es lo que están haciendo bien los maestros, pero también qué es lo que deben de mejorar. Y en función de ellos poderles dar una capacitación, una formación continua de calidad, de acuerdo a sus necesidades para que puedan seguir. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.